En esta noche vamos a tratar una pregunta que muchas veces quizás usted lo tenga en mente. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué significa ser un cristiano? ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Has pensado, amigo oyente, seria y detenidamente en esta pregunta? Quizás alguien me esté respondiendo en este momento: oh sí, yo he pensado en muchas veces acerca de esa pregunta, pero he observado la vida de algunos que se dicen llamar cristianos y me he convencido de que no me interesa ser uno de ellos. Qué lástima que así estén muchas personas pensando. Y no son atraídos ellos a ser cristianos porque, claro, han sido desanimados por lo que han observado en algunos que reclaman, en algunos que dicen ser cristianos. Y es verdad, lamentablemente es verdad, es cierto que hay muchos que son como los descritos en Tito, en el capítulo 1, versículo 16, el cual dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mira qué fuerte lo que está diciendo Tito en el capítulo 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Nuevamente hago la pregunta: ¿qué significa ser cristiano? Tal vez algunos estarán pensando que ser cristiano equivale a ser miembro de alguna iglesia que profesa de alguna manera el creer en Cristo y dice que le está sirviendo. Esto también es lamentable, pero déjenme decirles que, olvidando todo concepto pasado de lo que significa ser cristiano, necesitamos escudriñar las Escrituras con nuestras Biblias abiertas para saber en realidad lo que significa ser cristiano. Y es por eso, mis estimados amigos, recuerden tener sus Biblias al alcance de su mano, su Biblia abierta, para que podamos nosotros estudiar juntos la palabra de Dios. O tenga allí papel y lápiz para poder anotar los pasajes que vamos a estar aquí considerando. En primer lugar, ser cristiano significa ser hijo de Dios. Vuelvo a repetir: en primer lugar, ser cristiano significa ser un hijo de Dios. Por ejemplo, Juan, cuando escribió a cristianos, en su primera epístola, en el capítulo 3, en el versículo 1, dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué hermoso pensamiento. El cristiano es hijo de Dios. Pero también en Romanos, en el capítulo 8, el verso 17, podemos leer lo siguiente: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mis estimados oyentes, ser cristiano significa ser herederos de las riquezas y glorias que Dios tiene reservada para sus hijos en aquel mundo venidero. Por esto quiero pensar, y es por eso que me fascina la idea de ser cristiano y poder vivir de una manera fiel ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque estoy esperando ese lugar reservado que Dios tiene para sus hijos, para aquellos a quienes les aman al Señor. Pero todos sabemos, usted y yo sabemos, que para poder heredar algo, es preciso que primero uno sea hijo. De otra manera, el Padre no reparte absolutamente nada en aquellos en el cual no son hijos. Entonces, de igual manera, Dios repartirá solamente a aquellos que son sus hijos. Repartirá su herencia, lo que Él tiene preparado para aquellos quienes se han constituido hijos de Dios. Y para ilustrar un poquito este caso, supongamos un caso hipotético en que cierto padre
tiene 4 hijos. Tiene 4 hijos y también tiene varios empleados que viven todos en la misma casa. El padre de la familia los ama a todos porque son fieles y buenos en sus trabajos y en cuanto a sus responsabilidades. De año en año el padre presenta o le hace regalo a sus hijos, como también lo hace para sus empleados. Los lleva a un lugar y los lleva a otro lugar, los lleva de paseo, y su tratamiento que él tiene, no solamente con los hijos, sino con los empleados, son iguales. Y claro, aquellos que miran de afuera, que están mirando de afuera, comentan. Y los comentarios que hacen es que parece que los mismos empleados parecieran que fueran hijos de él, de la forma en cómo los trata. Pero llega un momento que el padre de familia parte de este mundo, muere. Y en la hora del repartimiento de bienes, los 4 hijos recibieron cada uno su parte, su herencia. Pero ¿qué pasó con los empleados? A los empleados no se le dio nada. Y claro, comienzan a quejarse, afirmando que ellos también vivían en la misma casa y que habían sido objeto del amor y de la atención del padre. ¿No nos trataba todo de igual manera? Es lo que ellos reclaman. Pero no obstante, usted y yo, estimado oyente, vemos la razón y la justicia en el repartimiento de los bienes del Padre. Es una ley aceptada universalmente. Y en esta historia vemos una aplicación espiritual. Dios es el Padre y sus herencias son grandes y preciosas. Todos queremos heredar al fin de esta vida mortal, en el juicio final queremos heredar las herencias que nos deja nuestro Padre, nuestro Dios. Pero en esta vida algunos son hijos de Dios, pero otros no lo son. Dios ahora está bendiciendo a todo el mundo con grandes bendiciones y favores físicas, enviando la lluvia, enviando el sol y llenando corazones de sustentos y de alegría. Y de esa manera Dios bendice a todo el mundo, a todo el mundo. Bendice a los buenos, bendice a los malos. Ahora, muchos esperan que aunque son hijos de Dios por obediencia al Evangelio, al fin y al cabo Dios, quien es amor, los salvará en el día final. Pero déjenme decirle que como aquellos empleados en nuestra historia anterior que acabo de comentar, tienen una falsa esperanza. ¿Heredan solamente quiénes? Solamente van a heredar los que son hijos. Para ser salvo eternamente, uno tiene que ser cristiano. Uno tiene que ser hijo de Dios. Otros creen, por ejemplo, ser cristianos y dignos de la herencia de Dios, el Padre, pero están tan equivocados como aquellos empleados porque no han nacido de nuevo en la familia de Dios. Sí, son miembros de iglesias y viven rectamente delante de todos, ante los ojos del hombre, pero lamentablemente muchos ignoran el renacimiento bíblico. Por ejemplo, yo como padre de familia tengo mis hijos, son mis hijos no por alguna razón sentimental, ni tampoco por un acuerdo entre ellos y yo, sino por la simple razón que han nacido en mi familia. Y así es con la familia de Dios. Así es con la familia de Dios. Uno es hijo de Dios no porque tiene sentimientos positivos en el particular, ni porque vive ejemplarmente, sino porque es nacido en la familia de Dios. Estamos tratando el tema, la pregunta, ¿qué significa ser un cristiano? Vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar una preciosa alabanza y luego de esta alabanza vamos a continuar con el mensaje tratando la pregunta, ¿qué significa ser hijo de Dios? Al suelo vi caer una flor y pronto se marchitó.
Luego vino el viento fuerte y sopló, y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guardarla siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. Continuamos con nuestra programación. Estamos aquí con la Biblia abierta en nuestro programa y estamos tratando de responder la pregunta: ¿qué significa ser un cristiano? Hay un concepto un poco equivocado, pero que también es muy popular, de que uno es hijo de Dios con nada más creer en Dios o ser miembro de alguna iglesia. Muchos dicen: yo me entrego al Señor, creo en Dios, y ya eso me constituye un hijo de Dios. Soy miembro de una iglesia, allá en esa iglesia donde yo me encuentro cómodo, o vivir una vida más o menos buena. Algunos creen que son hijos de Dios porque así viven. Pero déjenme decirle que esto es contrario a lo que las Escrituras nos enseñan. Las Escrituras nos enseñan claramente, estimado oyente, que hay que nacer para entrar en la familia de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3 al 5, dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La pregunta: ¿está mintiendo el Señor aquí con estas palabras? ¿Está mintiendo Cristo? ¿Puede uno entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo, sin la necesidad de nacer nuevamente? Seguramente que no. Ahora escuchemos al apóstol Pablo cuando escribió a los Gálatas, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versos 26 al 27, que dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Muy bien. Según Cristo, uno tiene que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Ahora, este nuevo nacimiento, ¿en qué consiste? Bueno, este nacimiento nuevo consiste en agua y en espíritu. Cuando uno nace, viene a ser hijo. Cuando uno nace, viene a ser hijo de la familia. Y Pablo nos explica que para ser hijo de Dios, según Gálatas, el texto que acabamos de leer, hay que ser bautizados. Así vemos que el nuevo nacimiento por el cual uno llega a ser hijo de Dios es el bautismo en agua según las instrucciones del Espíritu Santo. Por eso la persona que, oyendo la palabra del Evangelio, recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la persona, oyendo la palabra del Evangelio, cree que Jesús es el Cristo, cree que Jesús es el Hijo de Dios. Después de arrepentirse de sus pecados pasados, tiene que ser sumergido en las aguas del bautismo para perdón de los pecados.
Los que así lo hacen, los que proceden de esta manera bíblica de proceder, entonces nacen de nuevo. Ahora, como recién nacidos, son hijos nuevos en la familia de Dios. Por lo tanto, ya son cristianos. Esto es lo que la Biblia enseña. Hasta que uno no cumpla con esto, hasta que uno no pase por estos pasos que las Escrituras y que el Señor ha dejado plasmada en las Escrituras, no puede ser un cristiano. No puede ser hijo de Dios. No es heredero de las promesas eternas de Dios. Puede creer en Dios, puede ser miembro de alguna iglesia, puede estar andando rectamente en esta vida a la vista de todas las personas, pero no es un cristiano. ¿Y por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Es decir, que no ha nacido de nuevo de agua y del Espíritu, que es la obediencia de uno, ¿dónde? En el bautismo. La pregunta inicial de nuestro programa: ¿qué significa ser cristiano? Bueno, significa obedecer las condiciones del Evangelio de Cristo y así nacer en la familia de Dios el Padre. Por eso encontramos nosotros en las Escrituras muchos pasajes diferentes de la gran necesidad de obedecer a los mandamientos de Cristo para poder ser salvo, para poder llegar a ser un cristiano. Encontramos infinidades de pasajes. Claro, no tenemos el tiempo en este momento para poder investigar y poder leer cada uno de aquellos pasajes que nos hablan de las condiciones que toda persona debe obedecer para poder ser salvo, pero sí, lo vamos a estar haciendo en el futuro. Vamos a estar compartiendo pasajes que hablan acerca de la obediencia del Evangelio para que podamos ser salvos. Pero vamos a anotar algunos. Vamos a leer algunos. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, el capítulo 5, versículo 9, dice que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjate lo que el pasaje está diciendo claramente. Es muy claro que Cristo dice vino a ser ¿qué? Autor de una salvación eterna para todos. ¿Para todo el mundo? Bueno, la salvación está ofrecida para todo el mundo. Pero dice que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquellos que le obedecen, esa salvación va a tener efecto. Romanos, el capítulo 6, versículos 17 y 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. También el libro de Romanos, ahora el capítulo 16, el versículo 26, dice: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Para que obedezcan a qué? Obedezcan a la fe. Estimados oyentes, estimados amigos, hermanos, ser cristiano significa haber obedecido el Evangelio. ¿El Evangelio de quién es? El Evangelio es de Dios. Y por eso cuando uno obedece al Evangelio, Dios le perdona, le salva, le añade a su iglesia y le da como nombre cristiano. Y siendo ahora ya hijo de Dios, Dios le promete la herencia de la vida eterna. Hay algo que hacer para poder ser salvo. Hay algo que hacer para poder llegar a ser cristiano.
Y la salvación no es por la predestinación incondicional, tampoco es por la fe solamente, porque el libro de los Hechos, que narra muchos casos de conversión, declara que hombres y mujeres preguntaron qué hacer para ser salvo. Y este libro explica qué es lo que tuvieron que hacer. Este libro claramente nos enseña que aquellos que preguntaban cómo podían ser salvos, nos enseña que ellos creyeron el mensaje que le fue predicado, el mensaje del Evangelio, que tuvieron que arrepentirse de sus pecados y que tuvieron que ser bautizados para el perdón de sus pecados. Y este libro dice que los tales fueron llamados cristianos por Dios mismo. Ellos fueron cristianos llamados así por Dios mismo, por voluntad divina. Repito, si nosotros hoy en día no hacemos lo mismo, no podemos decir que somos cristianos. Para poder ser cristianos tenemos que hacer lo mismo, seguir las mismas instrucciones que siguieron aquellos hombres y mujeres registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es por eso que la invitación está. Y la invitación está para que hoy mismo puedan obedecer el Evangelio. ¿Tú anhelas la salvación? ¿Deseas ir al cielo? ¿Deseas recibir el perdón de tus pecados y poder heredar la vida eterna? ¿Te gustaría ser solamente un cristiano, como las Escrituras lo presentan? ¿Quieres ser hijo de Dios? Pues te invito a que no pospongas esta oportunidad para poder ser salvo. Que puedas hoy mismo poder tomar la determinación de querer saber más y mejor la palabra de Dios. Y es por eso que la invitación está abierta, la invitación a que puedas acercarte a Dios está ahí, presente, y agradecido por estar ahí también prendido a la radio, escuchando nuestro programa. Bueno, hemos llegado al final. Gracias por la atención prestada, gracias por los mensajes, porque eso nos anima y nos ayuda a seguir adelante. Y recuerde, envíenos sus preguntas, sus dudas o algún tema en especial que quiera que tratemos aquí en la radio. Con mucho gusto lo haremos con nuestras Biblias abiertas. Saludo a Flor, saludo a Franco, también que nos están escuchando, a Maki, a toda mi familia también, a mi esposa, que tengo mi esposa a la par mía. Así que un saludo a Claudia, a Dani, así que a Luciana, es mi operadora, así que aquí le mandamos un saludo y una fiel oyente también de nuestro programa. Bien, sin más saludos, agradecemos a todos. Por amor se entregó el Salvador, por amor al Calvario llegó, este amor con que Cristo me amó, yo no puedo olvidar este amor con que Cristo me amó, yo no puedo olvidar este amor. Traspasado su cuerpo colgó, duros clavos de inmenso dolor, roja sangre su rostro bañó, por llevarnos a esa mansión. Roja sangre su rostro bañó, por llevarnos a esa mansión. Me pregunto quién fue el que pecó, si fue Cristo, si fuimos tú y yo. Pecador, ve el amor de tu Dios, que por todos mi Cristo murió.